buenas noches. Bienvenido a este espacio de Señal Colombia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Enclave, este espacio dedicado a nuestros artistas colombianos, un espacio para visibilizar los grandes talentos. Hoy nuestra conversación estará en clave de tango con uno de los grandes maestros del bandoneón, nacido en Bogotá, licenciado de música de la Universidad Pedagógica de Colombia, 4 veces nominado a los premios Grammy. Así que con un fuerte aplauso, bueno, el aplauso a la audiencia, ya la gente en sus casas, el maestro Giovanni Parra. Giovanni, bienvenido, qué alegría tenerlo aquí en la Radio Nacional de Colombia, en Señal Colombia y en plataformas, porque esta entrevista, esta conversación también estará en plataformas. ¿Cómo está? Deisa, muy bien, muchas gracias. Por supuesto, feliz de estar aquí en la Radio Nacional, en la televisión pública, en la radio pública, desde que prácticamente inicié mi carrera. La mayoría de los discos, si no todos, algunos en primicia, otros no, los he presentado acá. Gracias por lo que acabas de decir, por visibilizar a los artistas. Muchas veces nosotros, gran parte del gremio, nos sentimos por fuera de eso que llaman la industria o la industria del entretenimiento. Sacamos un disco y vamos en contramarea, de contracorriente para publicitarlo, para que nos den a conocer nuestra música, porque no es algo que hacemos con un fin comercial, sino pues con ganas de que lleguemos al corazón y al alma de muchas personas. Y estos espacios han sido claves. Te agradezco por la entrevista de hoy, a ti y pues a la radio por siempre tenerme en cuenta. Bueno, ya son 10 años, Giovanni, de la publicación de Bogotá, Buenos Aires, que salió en el 2015, seguramente lo grabó antecitos, y fue nominado por primera vez usted a los premios Grammy Latinos. ¿Qué significó para usted un primer álbum nominado? Y ya han pasado 10 años, además, miramos un poquito con retrospectiva esta historia. Eso lo pensé hace unos días. Pensé, el disco está cumpliendo años. Y empezamos a estudiar nuevamente con el quinteto esas músicas. Nos pone muy felices porque es algo que no siento que lo hicimos para ese momento. Hoy volvimos recientemente volvimos a tocar estas músicas y está muy vivo. Y hay muchas personas que han conocido el quinteto por los últimos discos, por los discos de música andina colombiana, y han llegado a este disco. Entonces me gusta mucho que no haya sido algo que quedó solamente por ahí en una grabación física, sino que es algo de lo que me estás preguntando. Y el tema de la nominación al Grammy fue pues toda una sorpresa. El productor del disco, Alejandro Sánchez Amper, que es un colombiano que trabaja en la Florida Atlantic University, que me invitó a grabar el disco allá, me dice, lo mandamos a los Grammy. Y yo le dije, ¿cómo es? Yo no tengo más plata. Me dijo, no hay que pagar, hay que presentarlo. En esa época se enviaban todavía los discos físicos a Los Ángeles. Ajá. Había que mandar 3 copias y ya, y bueno, cuando salimos nominados fue una sensación doble, por un lado alegría y por el otro extrañado un poco, con una contrariedad porque, claro, grabamos el primer disco, pero ya llevamos varios años con el quinteto y pues en mi carrera varios años más, y la contrariedad es que me empezaron a escribir familiares, tíos, primos, amigos que de pronto nunca van a un concierto. Ajá. Y yo digo, bueno, no, esto ya veníamos haciéndolo desde antes, por supuesto, y hablando ahora con lo que mencioné de la industria del entretenimiento, el Grammy exalta eso, claro, el entretenimiento y bueno, la industria. Y
al comienzo me empecé a sentir contraria, pero después dije, bueno, esto me abre otras puertas también. Eso Me era abre lo que otras le iba a puertas a preguntar. nuevos públicos también. Justamente eso, una nominación, usted no tiene una sino cuatro, ¿le ha abierto puertas? ¿Usted siente que le ha abierto puertas? A llegar a más públicos. Vuelvo a con lo que empecé, al agradecimiento de la Radio Nacional, que me llama siempre que hay Grammy o no hay Grammy, o haya disco, hay un concierto, lo que sea. Siempre he tenido yo y muchos artistas las ventanas, las puertas abiertas de la radio. Pero bueno, cuando pasó esto, me buscaron los medios masivos. Esa es el día de la noticia de la nominación de una entrevista en la W Radio o en Caracol o en El Tiempo. Carajo, carachas. Sí, además que me escribieron, lo estaba buscando Julio Sánchez Cristo porque lo quiere entrevistar, porque cómo así que un grupo de tango colombiano, Claro. sí, como un grupo colombiano nominado en tango. Entonces llegué a más públicos. Me preguntan siempre cuánto uno se gana por la nominación, o no hay un premio económico. Más, sabes, viaje a Las Vegas, tuve que pagarme el viaje, lo que nos dan es la entrada a la ceremonia, pero de resto los gastos corren por cuenta de uno. Pero entendí que es una estrategia aquí. Comercial, ¿no? Sí, yo desde el primer disco hasta recientemente, que no ha salido, está por salir, aquí te voy dando primicias, el 6º álbum del quinteto, he hecho lo que yo he querido y no de pronto lo que el público espera. Y eso me hace sentir muy feliz. Yo quiero hacer esta música, esta otra, hacer determinados arreglos, tocar con determinados músicos, sin esperar que eso llegue o no a gustar, o esperando que le guste a alguien. Ahora, como me gusta a mí, lo hago con todo el amor, con todo el cariño del mundo, con todo el estudio. Y ya cuando le gusta a otro, pues es doble la recompensa, porque yo no lo hice para el otro, lo hice para mí. Claro. Y como les gusta a los otros, algo que nació de mi corazón, entonces eso es muy, muy, muy bello. Ahora, toca dar a conocer eso. Y las 4 nominaciones al Grammy han sido eso, una ventana para que nos escuchen más, creo que ha sido el mejor premio. Qué bueno. Bueno, Giovanni, pues ya que estamos celebrando los 10 años aquí en Clave, me faltó traer la tortica para soplar la vela de ese bonito álbum Bogotá, Buenos Aires. ¿Por qué no escuchamos algo de ese primer álbum? Vamos haciendo, ya que usted trae el bandoneón, lo tiene ahí al ladito, pues vamos haciendo esta conversación en clave de tango. ¿Alguno de los temas que formaban parte de ese álbum? ¿Cuál nos tocaba? Un fragmento. Cabulero, la palabra viene de cábala. Cabulero es la persona que tiene cábalas, como agorero. Y justamente es el tema más conocido del gran maestro Leopoldo Federico. También contándole a los oyentes, bueno, a los televidentes, el quinteto durante estos 14 años de existencia del quinteto. Este mes estamos cumpliendo 14 años. Tuve el nombre del maestro y, bueno, a comienzos de este año 2005 tomé la decisión, bueno, a finales del año pasado, de poner mi nombre al quinteto. Y bueno, pero pues el homenaje seguirá a él y a grandes compositores. Por ejemplo, como este compositor francés que hizo este pasillo. ¿Sabes cuál pasillo es? Río Cali. Ay, ¿qué es esa Entre belleza? otras cosas, dentro de el recorrido de todos los discos del quinteto, ha sido para nosotros toda una investigación. Darnos cuenta, por ejemplo, yo sabía muy someramente que había un compositor francés que hacía estas músicas colombianas, pero contárselo al público. Este pasillo, que es muy colombiano y que suena muy pasillo, lo compuso un compositor francés de nombre Sebastián Solari. Después el disco que hicimos de Tucci, un argentino que nunca visitó Colombia, pero que hizo música colombiana. Sí. Que arregló para Gardel, que le enseñó bandoneón a Piazzolla cuando era niño. Bueno, varias historias
que además de contar música, cuentan la historia de lo que ha sido nuestra música colombiana. Como si no supieras que este amor vive latiendo dentro de mi ser. Me vas diciendo que no puede ser lo que hay entre tú y yo. Como si no entendieras que sin ti la vida es imposible para mí. Me dices que el amor que nos unió llegó a su fin. Como si no supieras que este amor vive latiendo dentro de mi ser. Me vas diciendo que no puede ser lo que hay entre tú y yo. Como si no entendieras que sin ti la vida es imposible para mí. Me dices que el amor que nos unió llegó a su fin. Cuéntenos en sus propias palabras cómo llegó usted a la música. Una familia que digamos que había música por ahí, algún tío o algo, pero ¿cómo se enamoró usted de la música? Se lo doy a mi colegio, que es el Colegio Nuestra Señora de Fátima, es uno de los colegios de la policía. Mi papá es pensionado de la policía y como hijo de policía podía estudiar en estos colegios. Hay uno en SUA, que es el hijo del Colegio del San Luis, que ahí estudiaban los hijos de los oficiales, y habían otros dos, en esa época el cargo de agentes, mi papá era un agente, conductor de la policía, uno en Álamos y otro en el barrio Venecia, justo pegado a la Escuela General Santander. Uh-huh. Y gracias a mi colegio era tipo como un conservatorio, como parecido, digámoslo así, al Conservatorio de Ibagué, que los chicos estudian en la primaria y en el bachillerato la música. Yo la estudié en el bachillerato. En sexto de bachillerato veíamos especialidades: dibujo, comercio, mecánica, electricidad y música. Veíamos todo, y en la que mejor nos fuera, de pronto iba bien todos, pero después uno escogía 5 años de séptimo a 11, veíamos esa especialidad. Entonces, énfasis, sí. yo en realidad lo escogí porque mi hermano lo estudiaba. Uh-huh. Mi hermano Fraser Iván Parra, que es el director del trío Café Antaño, ya está por cumplir 30 años. Entonces mi hermano era mi referente, yo verlo tocar guitarra, yo, qué chévere ese instrumento, y lo veía tocar. Y fue por espejo de mi hermano, empecé a estudiar ahí y llegué al acordeón. Empecé a estudiar los instrumentos andinos, el tiple fue mi primer instrumento, la bandola y la guitarra. Después el piano y el acordeón, y empecé a tocar músicas populares europeas, la tarantela, este tipo de músicas que son propias del acordeón, o bal francés. Se va uno como a París. Claro, o en la polka. Esto es de música de acordeón, el bandoneón es bien distinto en su timbre. Más adelantico hablamos del instrumento, pero eso fue lo que me marcó, conocer el acordeón. Sin embargo, yo antes del acordeón, que lo conocí en los 2 últimos años, de esos 5, yo no tenía expectativas de estudiar música. La verdad es que más bien era perezoso para estudiar. Ajá. Y veía que tocaba estudiar mucho para estudiar música toda la vida. Y no me enganchaba tanto la música, pues los instrumentos de cuerda, lo que hasta el momento había estudiado, como si veía que mi hermano estudió un montón y lo vi entrar a la universidad y tenía que estudiar el doble, el triple, y yo dije, no. Pero fue el acordeón que me llamó la atención, especialmente mi profesor de acordeón, Hernando Cotrino,
Un día yo le dije, como yo era hijo de policía, mi papá me dijo, entre a la escuela de policía, ahí al lado, yo fui agente, usted sea oficial de la policía. Ay, su papá quería que usted fuera policía. Claro, y yo Ay. presté el servicio en esa época durante 2 años. El Ministerio de Defensa creó un programa para que los estudiantes de los colegios de la policía prestaran su servicio militar de 9º a 11 todos los sábados. En la escuela de General Santander. Entonces, claro, yo empecé a ver los policías, los oficiales, entonces me empezó a gustar. Y un día mi profe, no, ¿usted qué va a ser policía? Si usted toca bien el acordeón y ta, ta, ta. Y le dije a mi papá, no, papá, yo ya le había dicho que sí, bueno, y así fue. Por fortuna sigo en contacto con él, es mi amigo y nunca me canso de agradecerle. Qué bueno. Qué linda labor que la de un profesor. Yo recuerdo como si fuera ayer una charla que me sentó a decirme por qué era lindo ser músico. Y le agradezco eternamente. Eso cambió mi vida. Ya después, porque pensé en el acordeón, llegué a la Universidad Pedagógica donde estaba el maestro Lácides Romero, pionero del acordeón clásico en Colombia, y por eso elegí también esa universidad, la universidad pública además. Y así empezó toda la historia. Bueno, empezó desde el colegio, pero ese punto de inflexión de mi profesor, usted va a ser músico, fue lo que agradezco y lo que me tiene en este momento aquí. Qué bonito. O sea, es que de verdad que los maestros, los profesores sí que le marcan a uno, ¿no? Cuando un profesor le dice, su talento es por aquí, le cambian la vida a uno. A veces uno no sabe y el maestro, los profesores son los que le marcan su camino. Y de hecho usted estudió pedagogía, usted es un maestro, es decir, no solamente maestro en la maestría, sino en el maestro de enseñar. Y este profesor, el profesor Cotrino, le cambió la vida, pero también sé que un maestro del bandoneón, usted estaba a punto de irse a Italia, a Europa, a seguir con sus estudios de música, de acordeón un poco europeo, pero también un maestro le dijo, no se vaya para allá, váyase para Argentina. O sea, digamos que esos consejos usted los escuchó y realmente le cambiaron su vida. Claro, qué informada que estás. Al final de la carrera, bueno, así cronológicamente, cuando fui a terminar la carrera, pues estudié acordeón y gracias al maestro Lácides Romero, pues me enamoré muchísimo del instrumento y por supuesto de mi primer maestro, el profesor Cotrino. Y dije, bueno, termino la carrera, aún estoy pues joven, 20añero, 22, 23 años, terminé la carrera. Me quiero ir del país a seguir estudiando este instrumento. Empecé a estudiar italiano, me quiero ir para Italia. Y algún día descubrí, hago la publicidad, ya no existe desafortunadamente, en Tower Records, ahí en el centro comercial andino, porque quedaba a 3 cuadras de donde yo estudiaba en el Nogal, que es la sede de música de la pedagógica. Yo iba a escuchar música y descubrí la música de Astor Piazzolla. Me enamoré totalmente. Digamos que la música que estaba tocando el acordeón era heredada de los gustos de mis maestros, del profesor del colegio y del maestro Lácides. Y él me inculcaba mucho la música del barroco. Yo tocaba música de Händel, de Bach en el acordeón. Y me encantaba, me sigue gustando y una influencia muy importante para mi futuro. Pero escuché esta música de Piazzolla y me volví loco, me volví fanático de toda su música. Y empecé a tocarla en el acordeón. Algún día vino el maestro Daniel Minelli, que tocó con Astor Piazzolla en el sexteto finales de los 80. Lo vi con la filarmónica y bueno, me puse a llorar de la emoción, le metí al camerino, le dije que tenía un bandoneón, pero total. Me vio tan emocionado que me dijo, te espero en el hotel mañana antes de irme, porque yo le dije que tenía un bandoneón. Me dijo, lleva el bandoneón. Yo lo tenía, pero no lo sabía tocar, lo había acabado de conseguir en un bandoneón en mal estado. El maestro lo vio, me dijo, es lo que podías conseguir acá, y bueno, y si quieres aprender este instrumento tienes que ir a Argentina. Y yo, es como que se me cambió el chip. Lo de Italia no estaba seguro, tenía que buscar beca, y Argentina es un país que yo sentía que podía ahorrar y viajar. Lo pensé así, ahorré durante 1 año y medio, trabajé mucho y me fui para allá por 5 meses y duré casi 5 años. No, Giovanni, usted es medio argentino, o sea, sí. Del Boca, quedó usted hincha del fútbol. Alguna vez fui a ver a Racing, entonces cuando me dicen de pronto de Racing, y justo cuando yo fui hizo gol Giovanni Moreno, y el amigo que casi me sacan en hombros porque hizo gol Giovanni, yo me llamo Giovanni, y ellos como son tan agoreros, tan cabuleros, que fue porque fui yo que ganaron, entonces me invitaron una muy rica pizza ese día.
Giovanni, 5 años en Argentina, ¿qué aprendió? Uf, No solo de música, digo, ¿no? También de la vida, me imagino, sí, porque es irse del país a vivir a otro, ¿no? A hacer, sí, a hacer la vida y seguramente a vivir como estudiante. No sé si usted trabajó o cómo se mantuvo allá. bueno, muchas emociones ahora que me preguntas esto. Bueno, recientemente, hace unos días estuvo aquí el maestro Néstor Marconi. Cuando yo llegué a estudiar bandoneón, estudié con él. Él es clases gratuitas. Él enseña aún en SADAIC, digamos acá como un SAICO, la Sociedad de Intérpretes, de Autores y Compositores, perdona. Y allá contratan a grandes maestros para que le enseñen a los músicos argentinos y que sean los futuros autores y compositores. También recibí extranjeros y llegué a estudiar allá gratis. Alguien me dijo que fuera allá con él, pero yo no sabía nada del instrumento y dije, ¿cómo voy a estudiar con Néstor Marconi? Es uno de los músicos de tango, no solo del bandoneón, más importantes de la historia. Llego a estudiar con él y bueno, duré 3 años estudiando con él. La anécdota la cuento porque él estuvo acá la semana pasada, estuvo ensayando en mi casa, Sí, sí, sí. 82 años, está impecable. Me hizo un comentario sobre el disco, sobre la música, le dediqué una obra, un tango que se llama Tangoni. Tangoni. Y ahora que me preguntas qué aprendió, qué aprendí, me quedó muchos amigos, aprendí mucho sobre la parte humana. Tuve un maestro, también Marcos Madrigal, que un día me dijo, ser músico es muy fácil, ser buen músico. Y yo como que, sí, porque uno solo se sienta a estudiar y ya. Eso es fácil, obvio, son muchas horas. Lo difícil es ser buena persona. No tienes que ser buena persona, decía el maestro. Buen amigo, buen estudiante. Eso no es lo fácil en la vida. Eso es lo más importante. Eso fue lo que más aprendí, la parte humana. Ver a estos maestros. Bueno, mi primer clase con el maestro Madrigal, el otro maestro, la tomé a los 92 años de él. Llegué a su casa y estaba estudiando partituras. Me dice, pibe, estoy estudiando porque tengo 92, sí, pero si esto no estudia todos los días, esto se olvida. ¿Qué es esta belleza? Ya cuando dijo eso, le dije, ya está pago el viaje. Y así, bueno, por supuesto, mucha música. Fui a muchos conciertos. Aprendí más a enamorarme de la música a través de los conciertos. Yo iba a un concierto del maestro Marconi, del maestro Federico, de colegas de mi edad, de jóvenes, de chicos muy jóvenes y tocan increíble. Y yo me llenaba como de una calentura así de emocionante y llegaba a mi casa a estudiar. Por fortuna no tenía vecinos que molestara. Y eso era una inyección de vida siempre. Entonces aprendí mucho a estar muy motivado con la música. Por eso todos estos proyectos, alguien me pregunta, uy, pero usted con el quinteto produce. No produzco plata, pero sí produzco discos. Y eso viene de ahí. Eso De es lo ahí, importante. también desde antes, desde que me enamoré de la música, desde que decidí estudiarla, tengo ese motor Claro. de hacer. Entonces mucho de lo que viví en Argentina me contagió de una manera hermosa para siempre hacer y siempre querer competir conmigo mismo de ser mejor mañana y de ser mejor y de tratar de estudiar para que esto que amo lo pueda hacer mejor cada día. Ay, qué bonito. Pues pongámosle música para recordar esa época suya en Argentina. Me imagino, usted llega a Argentina por el maestro Piazzolla. ¿Será que nos tocamos un fragmento, no sé, de un adiós nonino o no sé? Pero esto, No me haga caras. ¿Se puede con este bandoneón? verano porteño. Ay, qué bonito. Y bueno, y adiós nonino, ¿por qué no?
como si fuera la golondrina, como si fuera el viento que la eleva. Como si fuera la luna nueva, como si fuera el sol que la tapara. Como si fuera el tiempo que besas cuando tu boca me espera. ¿Qué es el tango, Giovanni, para usted? ¿Qué significa el tango? Bueno, primero una música de un altísimo nivel. Acá en Colombia especialmente se relaciona con el baile, con las letras, con las historias, con el arrabal, especialmente en todo el eje cafetero se relaciona mucho con eso. Para mí, bueno, como me entró por Piazzolla, Piazzolla tenía fugas como Bach, armonías como Bartók, como Stravinsky, entonces empecé a escuchar una música muy compleja con el swing de las músicas populares. Entonces primero el tango es una música que me atrae mucho. También de mis maestros aprendí mucho de no tener una distinción entre las músicas clásicas, bueno, entre Beethoven, Bach, Piazzolla, Calvo, Aaron Copland o Ernesto Nazaré en Brasil o bueno, tantos músicos, Lecuona en Cuba, todo es música. Entonces el tango es una música muy, muy poderosa que me ha llenado, que es la música que más he estudiado, es la música que he aprendido y he enseñado acá en Colombia, que he viajado mucho con ella a tocarlo, entonces hace parte de mí, hace parte de mi vida este hermoso género musical. Yo arranqué con el álbum de hace 10 años, de ese Bogotá-Buenos Aires, pero usted el año pasado publicó El Trébol Agorero, que es el homenaje al maestro Luisa Calvo. Y realmente cuando uno revisa su discografía, aunque tiene mucho tango, lógicamente el bandoneón es el instrumento insigne del tango, pues usted ha hecho muchas fusiones, como se llamaba hace un tiempo. Usted ha hecho cosas del pop, pero me llama mucho la atención que sobre todo la música andina, usted le ha puesto bandoneón a la música andina, pues un homenaje al maestro Luisa Calvo, que era pianista y usted le metió bandoneón a este homenaje. ¿Por qué? Me imagino que también mucho por los orígenes suyos que usted me decía, el tiple, creo que su parte andina está muy metida y le ha mezclado un poco el bandoneón. También hizo un homenaje, este homenaje de voz con quinteto, también hay mucha Sí. música colombiana ahí. Toda la música de ese álbum es colombiana. Todo nace en el primer álbum, en Bogotá, Buenos Aires. Bueno, te toqué un fragmento de Río Cali. Es un álbum de un grupo de tango, entonces, bueno, vamos a hacer tango, por supuesto. Era el primer álbum hace 10 años. Pero cuando lo pensé dije, bueno, voy a hacer tango, pero somos un grupo colombiano. ¿Qué podemos decir como colombianos? Pues hagamos música nuestra. Yo estaba más ligado hacia las músicas andinas colombianas. Bueno, también porque estoy en la región andina, tiene mucho que ver, porque toqué el tiple y porque admiro compositores como Calvo, como Adolfo Mejía, como Tucci, pero pues también admiro compositores como los hermanos Saboya del trío Palos y Cuerdas, a Germán Darío Pérez, a Jorge Arbeláez, bueno, tantos músicos contemporáneos actuales. Y dije, bueno, pues ¿por qué no? Fernando el Chino León, puedo hacer algo colombiano porque somos colombianos. También después lo pensé, lo reflexioné también por influencia del mismo Astor Piazzolla, que Piazzolla llegó a ser Piazzolla porque en algún momento quiso ser músico erudito, clásico, y Nadia Boulanger, su maestra en Francia, le dijo, usted tiene que hacer lo que usted hacía cuando estaba en Argentina, y él tocaba era tango, música, y él decía, soy orgulloso de hacer música de mi país. Entonces yo te digo, bueno, yo toco tango, pero yo soy colombiano, soy bogotano, tengo que hacer música de mi país. Pero al comienzo era como un guiño, pero tampoco la sé hacer, la sé escribir. Me puse a estudiar tango, entonces acudí a los que saben de eso, que es el maestro Fernando León en ese primer disco, al maestro Germán Darío Pérez, que me compuso un bambuco que se llama Don Giovanni Parra,
y una guabina de Daniel Saboya, la guabina para un músico del sur. Y más que buscar una fusión, porque justamente pensé en estos músicos que conocen mucho esas músicas, la música andina colombiana, fue brindarle la sonoridad del quinteto del tango a la sonoridad de la música andina. No era como agarrar el tango y estos ritmos del tango y estos ritmos del bambuco los fusiono a ambas músicas, no, es como está acá la sonoridad del tango, en vez de tiple, guitarra y bandola, vamos con este quinteto de tango. Pero tocado por alguien que escribió música andina colombiana, entonces tengo que saber cómo frasear, cómo tocar esa, no está el tiple, entonces cómo vemos, cómo reemplazamos ese motor rítmico que tiene el tiple en las músicas colombianas. Entonces esa fue la investigación y nos gustó tanto ese intento, ese guiño a la música colombiana, que los demás discos han sido de música andina colombiana. Encontramos con mis compañeros del quinteto una identidad. Es algo difícil también de encontrar en la música. Y yo siempre he estado muy orgulloso porque somos el quinteto, estamos aquí en Colombia, somos un quinteto en Colombia, esto es lo que tenemos que decir desde aquí. Yo he escuchado quintetos en Japón, en Estados Unidos, en Corea, en Europa, y todos pues muy buenos, pero a su manera también siguen haciendo la misma música que hacía Astor Piazzolla, que está buenísimo y todo, pero todo suena muy parecido. Y me hace sentir muy orgulloso que desde aquí suene un bambuco. Y como pues me conocen los maestros en Argentina y todo, yo les mando estas músicas. Bueno, las redes, las plataformas han permitido que esto llegue a todas partes. Entonces, desde el proyecto me hace sentir muy orgulloso que sea un vehículo para que nuestras músicas se conozcan, bueno, además de un formato típico que siempre lo ha tenido, por medio del bandoneón y este formato de quinteto de tango. ¿Cómo podríamos definir ese bambuco hecho con un quinteto de tango? Me ha pasado que subo un bambuco a YouTube y en los comentarios dice qué bonito tango, porque ven el bandoneón, pero no tiene nada que ver con el tango. No, ok. No, justamente por eso escogí al maestro Fernando León. Es la persona, digo el referente, el principal referente de la escritura de la música andina colombiana. Le digo al chino, como le decimos cariñosamente, chino, quiero un bambuco y ya. Entonces es como desprenderme de cómo yo toco el tango, el instrumento. Bueno, yo he tocado rock, he tocado otras músicas con el bandoneón, pero se menciona la palabra tango porque está el bandoneón, pero es otro sonido llevado a otra música. Esa ha sido la idea, más que atangar una música y todo. Por supuesto, escuchas y te lleva eso a Argentina, un bambuco argentinizado. Pero bueno, de eso se trata, De eso se trata, sí. Además, digamos que experimentar con otros instrumentos, un género musical, creo que es un poco eso, ¿no? Hay un género, el pasillo, el bambuco, que siempre se toca con los mismos instrumentos, qué bonito poderle meter el violín, el bandoneón y los instrumentos de otro género, ¿no? Entonces digamos que hay un encuentro bien especial de instrumentos y de músicas. Sí, a mí me ha pasado algo muy particular con los álbumes bueno, el segundo, el Pa' qué más, que fue ya solo música andina colombiana. He encontrado sorpresas de doble vía. Una, escuchar a los músicos colombianos que por fortuna lo han recibido con agrado y por fortuna también tengo muchos amigos que me lo han comentado. Me dicen que qué sorpresa escuchar una música que escuchamos tanto con una sonoridad nueva. Y caso contrario en Argentina. Qué sorpresa escuchar una sonoridad que escuchamos mucho, una música que no teníamos ni idea que existía. Claro. Me acuerdo, le mandé a un amigo pianista increíble en Argentina, grabé un bambuco, un banqué, me dijo un bambuqué, no sabía que existía el género. Bueno, lo recalco, como me he dado cuenta, la música de exportación en ese sentido he visto que son más las costas, bueno, la cumbia, el vallenato. Sí, la música más conocida de Colombia, sobre todo, sí, por el lado cumbia y vallenato, son las que más han viajado. Pero la música andina colombiana se ha quedado un poco más en el país, ¿no? Claro, pero escuchan la chacarera, la samba, escuchan la cueca en Chile, los valses peruanos y un montón de cosas y un montón de relaciones que tenemos en toda Latinoamérica.
somos hermanos, la música no hay fronteras, pero es como, esto es lo que decimos desde la zona andina colombiana. Para mí ha sido como un orgullo también tener como esa bandera, y ahora hablándolo así de esta manera comercial, llegar a los Latin Grammy con esto. Los Latin Grammy se logran a punta de votos de miembros votantes de la academia. Entonces, cuando uno está haciendo ese lobby, yo le comparto la música a músicos argentinos, brasileros, en Estados Unidos, en Venezuela, en Chile, a toda Latinoamérica. Y lo que estoy compartiendo son bambucos, Claro. pasillos en este formato. ¿Y eso qué es? Y ahí está, y bueno, en la página web del quinteto, en mi página web están los libros de las partituras, porque también la idea es que, además de escuchar, si alguien se engoma o quiere investigar de esas músicas, las pueda ver, las pueda analizar y hasta tocar. Ahí va el acompañamiento y después... El republicano es el este. republicano. De hermoso. Una historia con este bambuco es que conseguí la grabación original de Calvo, se llamaba Qué Delicia, y fue una de las primeras grabaciones que se hicieron aquí en el centro de la ciudad, dicen que posiblemente en los túneles que hay en la 13 con séptima, trajeron una máquina portátil de la RCA Víctor, y se llamaba así, Qué Delicia. Después el maestro Calvo le cambió en honor al periódico santanderiano El Republicano, y por eso le puso así. Yo antes tocaba también este bambuco, que no lo he grabado. Como si fuera fácil evitar las lágrimas que empiezan a caer, me dices con mucha tranquilidad que esto no puede ser, sin que imagines nunca que en esta despedida te has de llevar mi vida, pues sin ti, ¿para qué? Hay instrumentos que te suenan a pasado. No necesariamente, no porque no se haga música del futuro, pero es un instrumento clásico. Sí, bueno, hablando de pasado, este instrumento especialmente es alrededor de 1928, el bandoneón. Se dice mucho, y bueno, es cierto que hasta cierto punto se dejaron de fabricar a mediados del 40, es alemán, se relaciona mucho con la Argentina por el tango, pero el instrumento, la invención y la fabricación es alemana. Y se dejó de fabricar mediados del 40, lo están volviendo a hacer recientemente, hace unos 15, 20 años, en Alemania, en Argentina, pero este es uno de los de época, más o menos de 1928, yo tengo 3. Este es un negro nacarado por estas florecitas que tiene acá. Es un instrumento de la familia de los aerófonos. Si funciona con aire, si yo no muevo el fuelle, pues no suena. Y tiene la particularidad de que cuando oprimo un botón, abro el fuelle, y oprimo el mismo botón y cierro el fuelle, suena distinto. Pues aquí puedo hacer la escala musical. Y si toco los mismos botones cerrando el fuelle, suena distinto. Suena distinto. Entonces tengo que hacer lo mismo, puedo hacer lo mismo, pero tengo que cambiar la digitación. Entonces cuando me aprendo una escala, tengo que aprendérmela 4 veces. 2 veces en la mano derecha, 2 veces en la mano izquierda. Es bien distinto. Es un instrumento un poquito loco en su organización. Acá, digamos, tiene el do, el re, el mi, el fa, pero acá empieza a saltar al sol, después el la, el si, el do, el re, el mi, el fa, sol. Es un poco loco el funcionamiento. Pero yo siempre digo, y
acabo de explicar algo complejo, pero eso no es lo más complejo del instrumento, porque desde la primera clase uno nunca los ve, los botones. Entonces todo termina siendo tacto, entonces, a punta de tacto. Lo complejo es el manejo del fuelle, de cómo hago que sea un sonido lindo, como en el violín el manejo del arco. Entonces yo puedo tocar esto, lo puedo tocar. Entonces la sutileza como yo maneje el aire en comparación de lo que voy moviendo los dedos, no puedo ir haciendo las melodías porque todo lo que yo haga pues es como si estuviera hablando y estuviera saltando en un auto. Pues una comparación muy, muy extraña, pero es casi así. Si yo voy haciendo, bueno, también por eso en el tango se usa el talón. Para darle acento a cada nota. Entonces voy haciendo. Ahora que tú me dices tanguear un bambuco, por ejemplo, los bambucos no lo toco. No lo toco como tocaría un tango. Tiene otra cadencia. Sí, tiene otra cadencia, otra manera de toque. Yo escucho los bandolistas, por supuesto, la bandola es con un plectro, una cuerda, pero en mi memoria está cómo suena eso, no cómo se toca un tango. Entonces es cómo le hago a este instrumento con estas características que suene bambuqueado. Maestro, pues ahí está, es que es profesora, o sea que aquí hemos tenido una clase de bandoneón. Bueno, Giovanni, ya estamos terminando esta conversación. Lo primero, bueno, ¿qué más viene en cuanto a sus propios toques? Con el quinteto el plan más cercano es el lanzamiento de nuestro sexto álbum, que se llama Milonguín. Milonguín es una milonga que le hice a mi hermana Geraldine. También es un bambuco que se llama Bambuquilia. Este es el primer álbum del quinteto donde el 100% de la música es música mía y arreglos míos. Ya la audiencia ya sabe qué son los arreglos cuando uno habla de esto de música. Sí. Y es un resumen de todas estas influencias del mismo quinteto, porque grabé tangos, música colombiana, bambuco. Hay dos bambucos, una guabina, hay una danza, hay dos tangos, hay una milonga. Entonces es todo mi recorrido durante estos 14 años lo plasmo ahí en ese álbum. Además que con dedicatorias muy especiales como pues a mi mamá, a mi hermana, a mi maestro, también al maestro Tino Fernández, un gran bailarín español que falleció hace unos 5 años. L'Explose, el director del L'Explose. Yo le compuse un tango llamado Tino y incluí 4 obras que compuse el año pasado para un documental que se llama El Mejor Equipo del Mundo, que además está en RTBC Play, sobre el Millonarios del Mauricio Silva. Sí, yo compuse la música. Ah, qué bueno. Y la compuse para bandoneón y piano. Y hice un arreglo para el quinteto, una versión para el quinteto de 4 de estas obras. Hay uno que se llama Guabina Azul, Bambuco Azul, justamente por este equipo de fútbol. Yo soy futbolero, pero casualmente no soy hincha de algún equipo en especial. Y bueno, cada vez que la toco, depende de donde esté, o me aplauden o me chiflen. Estrenamos esto en Medellín. La Guabina Azul decía que el mejor equipo del mundo, Millonarios, y la chifla. Pero bueno, entonces el plan más inmediato es el lanzamiento de este álbum. He estado lanzando en mi canal de YouTube tema por tema. Y bueno, como remándola, como se dice, tratando de dar a conocer
este trabajo que estamos haciendo con el quinteto. Hace unos meses, a finales del año pasado, y tuvimos una gira por 5 universidades de Estados Unidos. Me ha encantado mucho estar en el ámbito académico. Es algo que también quiero buscar mucho más acá en Colombia. He estado en mi universidad, en otras universidades. Yo enseño en los Andes y en la Universidad de Antioquia, pero pues todo esto también quiero que se conozca de esta manera para llegar directamente a los estudiantes, que son los que después van a tocar estas músicas, y esto va a continuar y continuar. Entonces, el plan inmediato es este concierto, y los siguientes es buscar dónde tocar más, que sé que aquí tengo los micrófonos abiertos para contarlo. Sí, claro que sí, Giovanni. Giovanni, ¿y su familia qué papel ha jugado en su vida? Usted menciona a su hermana, su mamá. ¿Cómo ha sido ese apoyo de la familia en una carrera como la música? Fundamental, fundamental. Mi manager, para empezar así le digo. Manager. Que Jaime Andrés Monsalve, aquí uno de esta casa, le completó como Geraldine, entonces manager Aldín. Él fue el que le completó el apodo. Es mi apoyo, mi hermana, mi mejor amiga, mi mano derecha, es la productora del quinteto. Digamos que yo me encargo solo del tema musical y ella de todo lo demás, que todo lo demás es muchísimo más. Entonces, pues es mi hermana, y tengo un absoluto cariño y agradecimiento a ella. Trabajamos en equipo, y qué mejor que trabajar con la familia. Bueno, mi mamá, no tengo palabras, por eso le compuse un bambuco que se llama Bambuquilla. Bueno, todos mis amigos, o mi maestro, incluso Marconi, que vino, la recordaba porque la conoció en Argentina. Todos los que la conocen tienen mucho que ver con ella, y es una ternura de mujer, es una mamá espectacular, y a ella le debo, bueno, además de estar vivo, le debo, bueno, esa manera de ser, creo, mía, de entregar y de ser feliz con lo que hago. Entonces mi mamita es, pues, más que esencial, bueno, fundamental en mi vida. Giovanni, bueno, este programa se llama En Clave, entonces siempre hago 2 preguntas en clave. Y pues para usted, ¿cuál es la clave para interpretar un tango? Escuchar y estudiar. Esa es la clave. ¿Y la clave para bailar un tango? Le pregunta a alguien que no le gusta bailar tango. También escuchar y estudiar. Tengo amigos bailarines, y los que siento que mejor lo hacen son personas muy estudiosas de eso. Lo llevan en el alma, y me doy cuenta, estudian muchísimo. Bueno, he mencionado mucho la palabra estudio. Pues es que usted es un profesor, además. Qué lindo eso. Pues, yo llevo muchos años estudiándolo, y vi al maestro, me dio una clase y digo, uy, aquí tengo para nunca dejar de hacerlo. Entonces, pues es muy rico estar uno sabiendo que todos los días tiene que estudiar, porque es una motivación diaria. Muchas veces de pronto en otras profesiones, no sé, hasta en la misma música, uno se siente estancado, como que, ¿y ahora qué hago? Entonces yo con esto, y bueno, muchos músicos tenemos como, el ahora que hago es como, tengo 1000 cosas que hacer y toca que estudiar. Entonces, bueno, esa es la clave, estudio. Y el motor para sentarse a estudiar la clave es amar lo que uno hace.
La clave es amar lo que uno hace. Pues Giovanni, muchas gracias por estar aquí en Clave. Y pues bueno, pues yo creo que, no sé, lo que me quiera regalar, ya le he pedido muchas, entonces para despedir esta conversación en Clave de Tango, pues un tango. A todos ustedes, muchas gracias por vernos a través de Señal Colombia, escucharnos los domingos a las 11 del día por Radio Nacional de Colombia, encontrarnos en plataformas. Giovanni, gracias y lo mejor en este 2025. Gracias, Deisa, a todos los oyentes, a los escuchas y televidentes. Un abrazo y gracias a los medios públicos de mi país.